En este día quiero hablarles acerca de los 3 agentes de la purificación. 3 agentes de la purificación. Si nosotros buscamos como cristianos, hermanos, que nuestra vida sea purificada, cuando hablamos de purificación estamos hablando de santidad, estamos hablando de limpieza. Estamos hablando, hermano, de cavar profundo y de que seamos transformados cada vez más a la imagen de Dios. Porque quiero decirle que hemos sido recibidos como hijos de Dios por fe y por el sacrificio de Cristo, pero necesitamos ser conformados a la imagen de su Hijo. Tan fuerte es esta verdad, tan grande es esta verdad y tanto Dios me ha hablado de esta verdad que por eso esta iglesia lleva este nombre, como Jesús. Porque desde muy joven Dios me enseñó que lo que Él anhela, Dios Padre, lo que anhela con todo su corazón, es tener una iglesia, un pueblo, un grupo de creyentes que no solo, perdóneme la expresión, que no solo pase de panzazo, como decimos en mi tierra, sino que un grupo de gente que sea como Jesús. Porque el Padre se agrada en totalidad de Jesús. Jesús llena el corazón del Padre. Jesús satisface el corazón del Padre en todas las cosas. Por eso el pueblo de Dios estamos llamados a ser como Jesús. Y para eso necesitamos ser santificados. Para eso necesitamos ser purificados. Y quiero hablar el día de hoy acerca de eso, acerca de la santificación, acerca de la purificación. Hay 3 agentes que habrán de trabajar en nosotros. Hay 3 cosas espirituales, yo no sé cómo usted quiera llamarle, 3 herramientas, 3 cosas que son las que Dios utiliza para limpiarnos, para purificarnos. Cuando hablamos de purificar, hermano, purificar es limpiar, purificar es lavar, es santificar, es quitar las impurezas y las escorias para que quede lo puro. Quitar las impurezas y las escorias para que quede lo puro. ¿Por qué debemos de buscar y de perseguir la santificación, la pureza? Porque es lo que Dios quiere, porque es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que tú seas santificado. Dios quiere que yo sea santificado. Y la medida de nuestra santificación, de nuestra purificación, debe ser la medida de Cristo. Yo he encontrado que a lo largo de los años, varias personas no entienden el nombre de nuestra iglesia. De hecho, se me han acercado con comentarios y me han dicho, muchas personas no comprenden el nombre de nuestra iglesia. Y hermano, si los de afuera no lo entienden, pues por lo menos compréndalo usted que es de casa. El nombre del ministerio como Jesús no es, hermano, no es un éxito alcanzado, es un propósito. Tenemos como propósito ser como Jesús. No lo tenemos, no lo hemos alcanzado, ni estamos presumiendo de tenerlo, y tampoco es una manera déspota de hacer de menos a otras iglesias, para nada. Entendemos que nuestro llamado como iglesia es ser conformados a la medida de Jesús. Entonces, si otros no entienden el nombre de este ministerio, entiéndalo usted. Esta es una iglesia llamada a ser
como Jesús. Esta es una iglesia que entiende que debe de crecer, que debe de ir siendo conformada a la imagen de Jesucristo, porque esto es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió en Cristo, pero mire para qué nos escogió. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios quiere que nosotros seamos santos. Dios quiere que nosotros seamos purificados. Y hermanos, en esta década que hemos iniciado, que como todos ustedes saben, hablando proféticamente, lo han oído, lo hemos dicho, esta, hermano, es la década del evangelista. Es la década en donde se ha profetizado que un tremendo avivamiento inundará la tierra una vez más, inundará esta nación en donde nosotros vivimos, y todo eso vendrá. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Nada de eso sucederá si primero no viene arrepentimiento al pueblo del Señor. Algunos libros fuera de la Biblia me han impactado poderosamente. Uno de ellos es un libro muy viejo llamado Los Generales de Dios. Así se llama el libro, Los Generales de Dios. Y captura la vida, la biografía de los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia, fuera de la Biblia, por supuesto. No hablo de la iglesia primitiva, hablo de gente más para acá, de los últimos siglos. Los grandes hombres de Dios, los grandes apóstoles, profetas y aquellos que no tenían tal vez un título ministerial, pero fueron hombres que revolucionaron el mundo para Cristo, en Europa, en África, en distintas zonas de la tierra. Y todos ellos fueron utilizados en su tiempo, en su momento, en su generación, para traer avivamiento a la comunidad, a las naciones sobre las cuales se desarrollaron. Pero le cuento algo, hay un común denominador en todas las historias. Siempre empezó el avivamiento con un movimiento poderoso de arrepentimiento. La gente clamando, llorando por sus pecados. De ahí muchos entendieron de dónde venía la costumbre esa católica de golpearse el pecho, porque había gente que verdaderamente sentía tanto dolor por su pecado que se golpeaban el pecho. Siempre empezó con arrepentimiento, y le voy a contar otra más, espero que usted la reciba. Y ese arrepentimiento muchas veces fue provocado por conflictos que Dios permitió que llegaran sobre la tierra y sobre esas naciones para que los hombres pudieran abrir sus ojos. Entonces, va a venir el avivamiento, va a venir, porque lo que Dios ha dicho, hermano, se cumplirá. Pero es necesario que nosotros en arrepentimiento escudriñemos nuestras vidas para ser verdaderamente santificados, para ser verdaderamente purificados. Dios quiere que tus vestiduras sean limpias. Dios quiere que mis vestiduras, que nuestro corazón sea limpio. Los tres agentes, las tres cosas que purificarán, que santificarán nuestra vida como cristianos son: número 1, la palabra de Dios; número 2, la sangre; y número 3, el fuego. Esos son los tres agentes que nos purifican, que nos limpian, que nos lavan, que nos santifican. Número 1, la palabra de Dios; número 2, la sangre, por supuesto, de Jesucristo; y número 3, el fuego. ¿Los puede repetir conmigo? El primero,
la palabra de Dios. El segundo, la sangre. Y el tercero, el fuego. Palabra, sangre y fuego. Vamos a hablar del primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un libro. La palabra de Dios es un ente vivo. Yo no sé si valdrá la pena ir a esto, pero quiero compartirle rápido algo que tal vez no tiene que ver con el tema, pero quiero mostrárselo. Dios me ha enseñado en las últimas semanas que a los profetas de la antigüedad no solo escuchaban la palabra de Dios, escuchen lo que voy a decir, sino que la palabra de Dios venía a ellos. Y yo he entendido que no era que la oían, literalmente venía a ellos. La palabra de Dios es un ente vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y conocemos todo lo que ese verso dice. La palabra de Dios es agua. La palabra de Dios es jabón. La palabra de Dios es agua que limpia las impurezas, el corazón, el espíritu y el alma de una persona. Juan capítulo 17, palabras del mismísimo Señor Jesús, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si estamos hablando de que queremos ser santificados, si estamos hablando de que queremos ser purificados, hermano, el primer agente de purificación es la palabra de Dios. Santifícalos, purifícalos, límpialos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 15, versículo 3 dice, también palabras del mismo Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Diga conmigo, la palabra limpia. Otra vez, la palabra limpia. El contexto, ¿cuál es el contexto? Un día Jesús se ciñe una toalla, agarra un lebrillo, una cubeta, y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro le dice: Señor, tú que eres el maestro, ¿me vas a lavar los pies a mí? No, Señor, y no se lo permitía. Yo soy quien necesito lavarte los pies a ti. Y Pedro le dice: bueno, Señor, si es así, que con esto me estás limpiando, no solo mis pies, Señor, yo te pido que me laves todo el cuerpo, la cabeza y todo el cuerpo. Y Jesucristo dice: Pedro, ustedes ya están limpios. Pedro, todos vosotros, hablando de su círculo de discípulos, todos vosotros ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. De ahí la importancia, hermano, que tiene que nosotros practiquemos dos cosas. Número uno, la lectura personal de la palabra. Y número dos, la asistencia regular y continua a la iglesia. La lectura personal, que tú tengas el hábito de leer la palabra de Dios. Si tú no tienes el hábito de leer la palabra de Dios, esa palabra no te afecta, esa palabra no te transforma, esa palabra no te cambia. Y número dos, que tú tengas el hábito regular, siempre, constante, de venir a la iglesia de Dios. Porque lo que tú no puedes entender en tu casa, porque lo que tú, el panorama, tal vez no alcanzas a ver el panorama completo, Dios acá en la iglesia te lo va a hacer entender. Dios acá en la iglesia va a ampliar tu sabiduría, tu conocimiento, porque Dios habrá de hablarte en tu lectura personal, en tu tiempo personal de escudriñamiento de la palabra, pero también en la casa de Dios. La palabra de Dios es agua que lava. Ya vosotros estáis limpios. Hermano, piense, 3 años vivían, dormían, caminaban y andaban con Él.
y les hablaba, 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 y les hablaba. Y esa palabra los iba limpiando, y esa palabra los iba transformando, y esa palabra los iba cambiando. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ojo con esto. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pareciera como que aquí el asunto es el matrimonio, pero cuando el apóstol compara el matrimonio con la relación de Cristo y su iglesia, porque Cristo es el marido perfecto, el marido de la iglesia, el apóstol Pablo suelta una joya, suelta una perla que nosotros debemos de entender. Dice que Cristo santificó a la iglesia, purificó a la iglesia, la lavó, pero la lavó, dice, con el lavamiento de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios santificó, o Jesús santificó a la iglesia, lavándola, limpiándola con las palabras de su boca. Las palabras de Dios limpian, las palabras de Dios transforman, las palabras de Dios cambian. Por lo tanto, nosotros constantemente debemos de buscar la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que Él nos revele su palabra. Cuando nosotros leamos, podamos leer bajo la influencia del Espíritu Santo, porque solo de esta manera vamos a poder comprender y entender, hermanos, la palabra del Señor. Ese es el primer agente de la purificación, o la primera cosa, la primera herramienta o utensilio que nos purifica, la palabra de Dios. ¿Cuál dijimos, hermano, que era la segunda? La sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo es tan poderosa, y hace algunos meses acabamos de estudiar a profundidad acerca de la sangre, cómo la sangre del Señor tuvo participación en muchas cosas que cuando nosotros no entendemos, las leemos por leer, pero nosotros nos hemos dado al tiempo de comprender o tratar de comprender conceptos como santificación, redención, conceptos como justificación, como transmisión de pecados y otras cosas que ya hablamos. Y en todas ellas, hermano, estaba directamente relacionada o están relacionadas con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo también nos limpia, también nos purifica. Escuche con mucho cuidado esto. La sangre de Cristo, número 1, nos limpió. La sangre de Cristo, número 2, nos limpia. Y la sangre de Cristo, número 3, nos transforma. Por favor, repita eso conmigo. La sangre de Cristo nos limpió. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos transforma. Otra vez, por favor, nos limpió, nos limpia y nos transforma. Usted y yo éramos enemigos de Dios, pecadores, blasfemos, antes de conocer a Cristo. Éramos enemigos. Y desde que usted y yo habíamos nacido, llevábamos una carrera delictiva de pecados que se iban acumulando, y si los pudiéramos ver en montones, en montañas, serían muchísimos. Toda esa deuda fue pagada con la sangre de Cristo. La Biblia dice en Apocalipsis 1, versículo 5:
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todo lo que usted y yo hicimos en el pasado quedó muerto, quedó lavado por la sangre de Cristo. En el día en el que usted vino a Cristo y usted se arrepintió y nació de nuevo, todo lo de los años pasados murió. Todo lo de los años pasados, esa deuda fue saldada y nuestros pecados fueron lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Pero la sangre de Cristo no solo nos limpió, la sangre de Cristo hoy en día, siendo hijos de Dios, la sangre de Cristo continúa limpiando nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No nos limpió, nos limpia. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hijo de Dios, pero con todo y eso, usted y yo seguimos pecando. Yo no sé si usted lo puede reconocer, pero así es. Y el que dice que no comete pecado se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Con todo y que somos hijos de Dios, hermanos, con todo y eso, nosotros seguimos pecando. Y quiero decirle que muchos de nuestros pecados ni siquiera nosotros somos conscientes de ellos. Por eso cuando estudiamos también algunos meses atrás, hablamos acerca de los pecados de yerro, que son aquellos pecados que se cometen por ignorancia, cuando uno no conoce el mandamiento y lo vive quebrando constantemente. Con todo y que somos hijos de Dios, seguimos pecando. Pues la sangre de Cristo es un manantial precioso que el día de hoy nos limpia. Usted y yo pecamos y nos arrepentimos, venimos delante de Dios, confesamos nuestros pecados, venimos con la actitud correcta, nos comprometemos a no volverlo a hacer y la sangre de Cristo viene y limpia ese pecado. Y nosotros tenemos la oportunidad, después de haber pasado ese proceso de limpieza, de acercarnos sin mancha a Dios, de acercarnos con limpia conciencia, porque la sangre poderosa de Cristo quita todo olor de podredumbre. ¿Ha visto usted, hermano, que hay ciertos jabones que como que no sirvieran? No compre jabones del Dollar Tree, hermano. Comercial, ¿no? ¿Ha visto que hay ciertos detergentes, hermano, que uno agarra la ropa y uno dice, bueno, esto sigue oliendo mal por alguna razón? La sangre de Cristo tiene la virtud de que lava y lava bien. Y cuando lava, quita aún el olor, quita aún hasta el más mínimo rastro de pecado. Por eso cuando la presencia de Dios desciende sobre nosotros, no tiene impedimentos para derramarse sobre ti, para derramarse sobre mí. Porque, hermano, Dios nos encuentra puros, limpios, santos, no porque seamos perfectos, sino porque esa sangre maravillosa nos limpia constantemente de todos nuestros pecados. Amén. Así es. Número 3, la sangre de Cristo nos transforma. Y acabamos de hablar de esto cuando hablamos o cuando dimos el estudio de la sangre. La sangre de Cristo nos transforma. La sangre rociada, específicamente. Hablamos de los diferentes usos y aplicaciones de la sangre. Pero cuando se trata de la sangre rociada,
La sangre de Cristo tiene el poder de cambiar nuestra naturaleza. El mismo ejemplo que usé hace varias semanas lo voy a usar el día de hoy. Usted toma a un cerdo, usted toma una puerca y la lava y usa el mejor jabón que usted encuentre y la lava y la baña y le recorta las uñas y aún la perfuma con el mejor perfume y le pone talco y la viste, hermano, y le pone gorro y le pone aretes y le pone anillos y la pone hermosa, hermano, pero sigue siendo puerca, sigue siendo un animal. La sangre de Cristo santifica. Acuérdese de los ejemplos que pusimos. Así se santificaban los vasos del templo. Así se santificaban los utensilios del templo. En el momento, escuche esto, en el momento que la sangre de la santificación era rociada, ese utensilio nunca jamás podía volver a utilizarse para cualquier uso común o vil. Estaba consagrado, apartado para lo santo. La sangre de Cristo entra dentro de ti. La sangre de Cristo cambia tu naturaleza desde adentro. Desde adentro comienza a transformarte, comienzas tú a mutar, comienzas tú a cambiar en una persona diferente. La sangre de Cristo cambia la naturaleza. Entonces, el segundo agente de limpieza es la sangre de Jesús. El primero es la palabra de Dios. El segundo es la sangre preciosa de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hebreos capítulo 9, versículo 18 al 22 dice: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés a todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: oiga, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además roció, diga conmigo, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Escuche, y casi todo, según la ley, es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dicho sea de paso, esta multitud, lo sabemos, lo hemos predicado, esta multitud son los que no pasaron la gran tribulación. Esta multitud fueron los que salieron de la tribulación, hermano.
Y cuando se habla de ellos, se da testimonio. Cuando Juan vio esa visión allá del Apocalipsis, que estaba en la isla de Patmos y fue levantado por el Espíritu de Dios, cuando vio esa multitud de miles de millones con vestiduras blancas, resplandecientes, una multitud imponente, gloriosa, preguntó, tuvo ese deseo de saber. Y el ángel le dice: estos son aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo lava. La sangre de Cristo purifica. Por eso yo no me voy a cansar de decir: no se aparte de la comunión, no se aparte de la Santa Cena, no deje de participar de estas cosas, hermano. Usted no entiende el poder que hay en estas cosas. No permita que nada, ni nadie, ni sus propios pecados le aparten de participar de la carne y de la sangre del Hijo de Dios. Por eso es que nosotros, como el Señor mismo dijo, debemos de beber su sangre. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cuántos quieren vida? ¿Cuántos quieren que la vida de Dios esté dentro de ustedes? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La sangre preciosa de Jesucristo. La palabra de Dios, la sangre de Cristo. Y entramos al tercero y último, que es ¿qué? El fuego. El fuego. El fuego también nos purifica. El fuego también nos limpia. El fuego también nos santifica. Y hermanos, aquí es donde vamos a entrar a un nivel que tal vez no les va a gustar a muchos. Bueno, sí, la palabra está bien, me gusta escuchar prédicas. Yo voy en mi carro, pastor, y voy oyendo YouTube. Bueno, la sangre está bien, me tomo la copita y sirve que no gasto en desayuno en mi casa. El fuego, oiga bien, el tercer agente que limpia, santifica y purifica nuestras vidas. Hay dos tipos de fuego. Cuando hablamos de fuego, hay dos tipos. Y ambos son necesarios, y ambos nos limpian, y ambos nos purifican. Número uno, el fuego de su presencia sobre nosotros. Y número dos, el fuego de la prueba. El fuego de su presencia y el fuego de la prueba. El fuego de Dios. Hablemos del fuego de Dios. Mateo capítulo 3 versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Hermano,
Yo no necesito dar muchas vueltas en esto, porque aunque tal vez no todos, pero nosotros sí hemos visto ya, hermano, hemos tenido ejemplos de personas aquí a quienes cae el fuego de Dios cuando la presencia de Dios se derrama, y es literalmente eso. Literalmente eso, fuego. Uno siente que arde y que no se puede contener, porque la presencia de Dios es tan pesada, es tan fuerte, es tan real, que sientes que ardes dentro de ti, hermano. Yo no sé si usted no ha experimentado esto, pero si usted lo ha experimentado, sabe de lo que estoy hablando. Y si usted no lo ha experimentado, yo le invito a que usted lo busque. Yo le invito a que usted lo procure, porque es parte del bautismo del Espíritu Santo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Fuego, fuego de Dios. Cuando la presencia se derrama sobre tu vida. Este tipo de fuego, estoy hablando del fuego de su presencia. El fuego que se derrama sobre nuestras vidas. La Biblia dice en Éxodo 3, versículo 1 al 3, que había una cosa que fue lo que cautivó la atención de Moisés. Y fue eso lo que provocó que se acercara. Y es que dice que Moisés veía que la zarza ardía, pero no se consumía. La zarza estaba en fuego. La zarza ardía y el fuego era abundante y el fuego era poderoso, pero por alguna razón Moisés, como buen hombre de campo, era pastor, como buen hombre sabía que esa zarza habría de consumirse o debería de consumirse, y mientras más ardía el fuego, la zarza no se consumía, y se acercó para ver, porque el fuego de Dios se derrama sobre ti. Y oiga lo que voy a decir, hermano. El fuego de Dios, la presencia de Dios, va a purificar cosas en tu espíritu que tú mismo no sabes, que tú mismo no conoces. Hermano, yo le voy a decir algo. Muchas personas no son conscientes de estas cosas, pero hay batallas que han terminado en su vida. Cuando hablo de batallas, me refiero específicamente a luchas con un pecado. Usted ha batallado con una práctica pecaminosa. Puede ser la mentira, puede ser la fornicación, puede ser algún vicio, yo no sé. Y usted ha peleado con esa práctica, con ese demonio, hermano. Hay luchas de esas que, aunque usted no se ha dado cuenta, han terminado después de un tiempo de impartición de la presencia de Dios sobre su vida. Y usted no sabe por qué, pero de repente ya eso no le domina más. Usted no sabe por qué, pero de repente eso ya no le abofetea más ni le tiene atado. Usted no lo entiende, pero lo que usted no sabe es que en un día que el fuego de Dios cayó, penetró tanto dentro de usted, penetró en su espíritu, penetró en su alma, penetró en su corazón, de manera que le quemó, que le limpió, que la escoria fue quemada por el fuego de su presencia. Todos necesitamos todas las imparticiones del fuego de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nosotros debemos de avivar ese fuego, para que ese fuego nos mantenga afinados, nos mantenga refinados, nos mantenga templados en la voluntad de Dios. Ese es el primer tipo de fuego, el fuego de su presencia. Diga conmigo, el fuego de su presencia. Amén.
El segundo tipo de fuego es el fuego de la prueba. Diga conmigo, el fuego de la prueba. Cuando hablamos de esto, hermano, como la palabra lo dice, nos referimos a los procesos, nos referimos a las pruebas, nos referimos a los problemas, a los desiertos que Dios nos permite pasar, porque son la herramienta para nuestra santificación. Aunque ciertamente no todo problema viene de Dios, porque nosotros como hijos de Dios somos enemigos de las tinieblas. Y el diablo, que constantemente anda buscando destruirnos, nos envía luchas, nos envía pruebas, nos envía maldiciones todo el tiempo. Y hay muchos problemas en la vida que vienen de parte del diablo. Pero hay algunos que nosotros les llamamos procesos, desiertos, fuegos de prueba, que provienen de Dios, que no provienen del diablo, que provienen de Dios, porque Dios los permite, porque son la herramienta necesaria para que nosotros abandonemos una práctica de pecado. Hermano, hay cosas que nosotros los hombres, por obstinados que somos, no abandonamos con la palabra de Dios. Y ahí está la palabra: hijo, este es el mandamiento, así te dice Jehová, esto es lo que está escrito, hijo. Y no es suficiente la palabra de Dios, hermano, y la sangre tampoco, y hermano, y el fuego, inclusive el fuego de la presencia tampoco. No ha visto usted, hermano, y algunos de ustedes hasta no solo se han quedado con la duda, sino se han acercado a mí y me han dicho: pastor, porque hay gente que todo el tiempo cae y se revuelca, pero siguen siendo los mismos. Y pasan aquí y lloran y hablan en lenguas y se les profetiza, pero sus vidas no cambian. Pareciera que siguen siendo las mismas personas, porque es que hay cosas, hermano, que solo el fuego de la prueba va a limpiar en tu vida. Y algunos de nosotros ya las hemos pasado. Algunos de nosotros ya las hemos vivido. Gracias, hija. Hermano, por favor no se enoje conmigo. Por favor no se moleste conmigo. Pero en algunos de ustedes fue necesario un desierto para que se afirmaran. En algunos de ustedes fue necesario una prueba matrimonial. En algunos de ustedes fue necesario una enfermedad muy seria. En algunos de ustedes fue necesario una prueba económica. En algunos de ustedes fueron necesarios desiertos. En algunos de ustedes fueron necesarias fuegos de prueba, porque Dios sabía que no había otra manera, que no había otra forma de que nosotros fuéramos limpiados de esas pequeñas escorias que estaban dentro de nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Oiga con mucho cuidado. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Amados, y dicho sea de paso, hermano, la carta de Pedro no es al mundo. La carta de Pedro no es a los que no conocían a Cristo. La carta de Pedro es a la iglesia. La carta de Pedro era a los creyentes y les dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Fuego de prueba. Por favor, diga: fuego de prueba. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Números 31, versículo 23. Todo lo que resiste el fuego, por fuego
lo haréis pasar y será limpio. Usted tiene que agarrar este versículo, hermano. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. Oiga el resultado: y será limpio. Por cuanto para muchos de nosotros la palabra no fue suficiente. Por cuanto para muchos de nosotros la sangre no fue suficiente. Por cuanto para muchos de nosotros el fuego de su presencia no fue suficiente, Dios permite el fuego de prueba. Todo lo que resista el fuego, por fuego lo haréis pasar, y el resultado es que será limpio. Zacarías capítulo 13 versículo 9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Cómo se refinan los metales, hermano? ¿Cómo se moldean los metales? Muchos de ustedes, hermano, conocen mucho más de eso que yo. Es necesario el fuego para esas dos cosas principales. Número uno, para purificar. Porque ustedes saben, los metales son extraídos de la tierra. Son extraídos de las minas, de las profundidades. Y cuando los hombres, los mineros, los obtienen, no vienen puros. Vienen mezclados con otro tipo de metales. Vienen también con piedra. Vienen también con cierta tierra, y entonces los hombres los pasan por fuego, pero un tipo de fuego especial, una temperatura precisa, adecuada, que hará que la escoria se queme, se derrita y que solo quede el metal o el material que se busca. El oro se refina con fuego y también se moldea con fuego. Se le da la forma que se quiere con fuego. El fuego de la prueba. Isaías 43 versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, ¿qué dice, hermano? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El ataque del diablo, cuando viene del diablo, viene designado a matarte. El ataque de Satanás viene designado a destruirte. Pero cuando el proceso viene de Dios, cuando el fuego de prueba viene de Dios, el ataque viene designado a limpiarte, a purificarte. Y no te va a destruir, no te va a quemar. Pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Y la llama no arderá en ti. Y yo te digo una cosa, hermano, cuando des el último paso, cuando salgas de ese proceso, tú vas a tener un mayor y más eterno y excelente peso de gloria después de haber pasado por la prueba. Porque la prueba de Dios te refina, la prueba de Dios te limpia, la prueba de Dios te purifica. Por eso, hermano, yo lo he dicho antes, usted lo sabe, hay cosas que Dios nos ha permitido pasar, pero cuando salimos de ella, salimos con un nivel mayor de su gracia.
con un nivel mayor de su poder, con un nivel mayor de su autoridad, porque el proceso, la prueba, era simplemente el escalón para una promoción en tu vida, para un nivel mayor. Y ciertamente, hermano, en el proceso uno siente que se va a morir. Cuando a mí me dio la meningitis hace 2 años, el dolor de cabeza era tan fuerte que no era tolerable. Yo me revolcaba en el suelo por el dolor de cabeza. Muchos de ustedes ya estaban aquí y los vieron. Yo no podía soportar ni la luz, no podía soportar la luz, ni el más mínimo sonido. Durante semanas enteras mi casa fue un completo silencio, porque yo no lo podía tolerar. 24/7. Y cuando ese dolor estaba, ¿sabe qué pensé muchas veces? Que mi cerebro no iba a quedar bien. Pensé que inclusive podía quedar, hermano, afectado, especial. Enfermito, porque el ataque era directamente al cerebro. Y aunque cuando uno va caminando en la prueba, verdaderamente muchas veces uno siente que no va a salir de ellas, pero ahí es cuando nuestra fe se debe de levantar. Porque si nosotros confesamos en base a lo que vemos, no es fe. Porque fe, hermano, es creer por encima de las circunstancias. Fe es creer por encima de que las cosas se ven difíciles, que parece que no hay solución. Dios es experto en los imposibles, hermano. Dios es experto en los imposibles. Cambia la tristeza en alegría, hermano. Él hace bellos jardines de las tumbas, de los panteones. Donde hay muerte, Él lo cambia en vida. Esa es la especialidad de Dios, hacer algo hermoso de la nada. Cuando el fuego parece que lo ha destruido, parece que ha dejado muerte, parece que ha dejado destrucción, Dios permite que de ahí se levante una nueva vida maravillosa, hermosa, preciosa. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga, ¿para qué viene la aflicción y para qué vienen las pruebas? Para que sometida a prueba vuestra fe. Hermano, todo es un test. Todo es una prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si es necesario, seamos afligidos por diversas pruebas. Aquí hay dos aspectos de este verso que quiero tratar con ustedes. En este mundo estamos puestos, hermano, para ser afligidos, para que nuestra fe, que es el oro de Dios. Yo le he dicho, hermano, usted puede cantar, usted puede predicar, usted puede saber de Biblia, pero si usted no es un hombre de fe, usted no conoce el evangelio verdadero. No sé si usted vaya a tomar esto por mal, hermano, pero por mi crianza, por mi vida, el crecimiento en la iglesia, hermano, yo fácil pudiera decir de conocer ciertas cosas de la palabra. ¿Y usted cree que eso es virtud delante de Dios?
¿Usted cree que esos son puntos delante de Dios? El conocimiento envanece, la letra mata. Si tú no eres un hombre de fe, tú no has conocido a Dios. Tú no has aprendido a caminar con Dios. Muchos de ustedes son demasiado mentales, son demasiado racionales, son demasiado calculadores. Caminan sobre lo seguro, caminan sobre lo que tienen. Hace muchos años, en mi búsqueda del Espíritu Santo, yo le dije: Señor, yo dejo todo lo que sé. Señor, yo renuncio a todo lo que conozco, con tal de que tú seas una realidad en mi vida. Con tal de que no sea solo letra, de que yo te vea, de que yo hable contigo, de que yo te sienta, de que yo pueda experimentar lo que está escrito en la Biblia, visiones, lenguas, milagros, cosas sobrenaturales. Yo lo dejo todo. Yo cambio todo eso con tal de experimentarte, con tal de ser un hombre de fe. Porque yo quiero decirle algo, hermano. Todas el conocimiento, la disciplina y todo lo que usted quiera es bueno, pero la joya de Dios se llama fe. La joya de Dios se llama fe, porque el justo por la fe vivirá. Porque solo aquellos que son de fe agradan a Dios. Dios no puede resistirse a la fe. No puede, Dios no puede resistirse a la fe. Por tanto, hermano, en este mundo estamos puestos para que nuestra fe sea purificada, para que cuando Cristo venga, hermano, ¿qué cree usted que Cristo viene a buscar? ¿Qué cree usted que viene a buscar? Fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Nunca se ha puesto a pensar, perdóneme que tome un par de minutos más. Nunca se ha puesto usted a pensar, hermano, que el apóstol Juan, si no me equivoco, fue el que escribió y dijo que si todos los milagros de Jesucristo, si todas las obras que Jesucristo hizo se escribieran una por una, dice: yo pienso que ni en todo este mundo cabrían todos los libros que se habrían de escribir. Jesucristo no hizo 1000, 2000, 3000 milagros. Jesucristo hizo millones de hazañas. Pero las que están escritas por razones especiales. Lo que usted lee es perfecto. Lo que usted lee, cada palabra, cada tilde, cada acento tiene sentido. La Biblia no se lee como un cuento. La Biblia se escudriña, se busca. Es la palabra santa de Dios. Y entre esos eventos que quedaron guardados, hermanos, quedaron varios. Hay varios extranjeros que quedaron inmortalizados en la palabra de Dios. Una tsunamita, enemigos de Dios, una viuda que no es parte del pueblo de Dios, pero recibe a Elías, una mujer extranjera que padecía de flujo de sangre, la sirofenicia que tenía una hija endemoniada, el centurión romano, pero que con todo y que era gentil tenía fe, y muchos de estos hermanos demostraron tener aún mayor fe que los escogidos y sorprendieron a Cristo al grado de que sus historias quedaron plasmadas en la Biblia. Hermano, las razones del fuego de prueba sobre nuestras vidas es para que nuestra fe sea purificada como el oro. Ahora, termino con esto. Dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Yo tengo la convicción que muchas o algunas pruebas no son necesarias de pasar si nosotros oyéramos. Diga conmigo, si oyéramos. Otra vez, si oyéramos. Si nosotros oyéramos la palabra de Dios, si nosotros oyéramos su exhortación, si nosotros pusiéramos cuidado a su guianza, si nosotros oyéramos y no oyéramos pesadamente, oír por oír, si nosotros oyéramos, yo estoy seguro que muchos de los procesos que hemos pasado no sería necesario que los pasáramos. Pero por cuanto no oímos, pero por cuanto no ponemos atención, ¿cuántos hermanos de estos jóvenes adultos no han aprendido que, perdónenme, voy a usar una frase que usan los cubanos, que la vida no es cajeta? Y los aconsejábamos desde niños: ora por tu esposa, ora por tu esposo, piensa bien lo que vas a hacer, no tengas hijos por tener, mire, busquen a Dios. Hasta hoy que están probando, hasta hoy que están experimentando, se dan cuenta porque se golpean con las paredes de la vida y dicen: es cierto, mis padres tenían razón, mis líderes espirituales tenían razón. Muchos de los procesos que vivimos no son necesarios, pero los pasamos porque no oímos. Los pasamos porque no ponemos atención. Los pasamos porque no guardamos el consejo. Y por cuanto no le permitimos a Dios que nos limpiara con la palabra, no le permitimos que nos limpiara con la sangre, no le permitimos que nos limpiara con el fuego de su presencia, Dios nos limpia con el fuego de prueba. Póngase de pie. Cierre sus ojitos. Porque aquel que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que inició la buena obra. Hermano, Dios ha iniciado en tu vida y en mi vida la obra de santificación. La voluntad de Dios es que tú seas santo. Todo hombre considera recto su camino en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Tú crees que eres la esposa correcta en tu propia opinión. Tú crees que eres el esposo correcto en tu propia opinión. Tú crees que eres el padre, la madre correcta en tu propia opinión. Tú crees que eres el cristiano correcto en tu propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Jehová pesa los espíritus. Señor, te pedimos que tú, que has iniciado esa buena obra, esa obra de limpieza, esa obra de santificación en nuestra vida, la perfecciones, la perfecciones, la perfecciones. Anhelamos ser como Jesús. Si usted lo anhela, hermano, y usted ha entendido el propósito de esta iglesia, levante sus manos y diga al Señor: Padre, yo anhelamos ser como Jesús. Anhelamos ser un pueblo como tu Hijo, como ese Hijo que llena tu corazón, como ese Hijo que pone una sonrisa en tu corazón. Anhelamos, Señor, ser como Jesús. Límpianos, Señor, perfecciónanos. Señor, santifícanos. Señor, purifícanos. Lávanos con el agua de tu palabra. Danos oídos para oír. Danos un corazón para entender tu palabra. Que tu palabra nos limpie. Santifícanos en tu verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad, Dios amado. Padre, imparte la sangre de tu Hijo amado sobre nuestras vidas.
comemos la carne y la sangre del Hijo de Dios. Rocía la sangre de tu Hijo sobre nosotros. Esa sangre que cambia, esa sangre que nos limpió, que nos limpia y que nos transforma desde adentro, que cambia nuestra naturaleza. Padre, derrama el fuego de tu presencia sobre nosotros. Bautismo de fuego, bautismo de fuego. Tú lo prometiste, tú lo dijiste, Señor, que tú nos bautizarías con Espíritu Santo y fuego. Envía el fuego, Señor, el fuego de la pasión, el fuego de tu presencia, el fuego que rompa la indiferencia, el fuego, Señor, que rompa el corazón de doble ánimo. Envía el fuego de tu presencia. Y, Señor, también, aunque no nos es agradable, aunque no nos es grato, aunque no nos gusta decirlo, pero de acuerdo a tu soberanía, Señor, envía también el fuego de la prueba cuando tú así lo consideres. Envía también el fuego de la prueba, Señor. Pero en la prueba, acuérdate de la misericordia. En la prueba, acuérdate de la misericordia. Sosténnos con tu diestra de poder. Sosténnos con tu diestra gloriosa. Y que cuando salgamos del horno de fuego, cuando salgamos del horno de fuego, Señor, como Sadrach, Mesach y Abednego, nuestras ropas sigan intactas, nuestro cabello siga intacto, ni un olor de fuego haya sobre nosotros, Señor, porque tu ángel estaba alrededor de nosotros, guardándonos en toda situación. En el nombre de Jesús, límpianos, santifícanos, Señor, restáuranos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Limpia nuestro vaso, porque anhelamos ser como Jesús. Diga conmigo, anhelamos ser como Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gloria a Dios por su bendita palabra.